Bueno, damos gracias al Señor un miércoles más que el Señor nos permite juntarnos para orar, para alabar al Señor, para cantar y también para abrir su palabra, leerla y aprender un poco más de las enseñanzas que el Señor Jesús tiene para cada uno de nosotros. En esta tarde vamos a ver algo particular que nos involucra a cada uno de nosotros. Siempre, por supuesto que todos estamos involucrados cada vez que se lee la palabra del Señor, pero esto nos involucra plenamente y directamente a cada uno de nosotros. Y el título es ¿cuál es mi función dentro de la iglesia local? Muchos a lo mejor ya se respondieron. ¿Cuál es mi función dentro de la iglesia local? Hay tres cosas importantes en la función dentro de la iglesia local. Tres vamos a ver, yo creo que no vamos a alcanzar a ver todas, pero sí vamos a empezar este tema. Otra vez cuando me toque lo vamos a seguir. Y es importante que cada uno de nosotros en esta mañana vamos a leer mucho y prestemos atención, no vamos a ser muy largos para que nos quede lo que vamos a ver. Dice, durante mi vida cristiana usted debe crecer pensando en tres vastas etapas generales. Ustedes me pueden decir, etapas generales hay un montón, ¿sí? Hay muchas etapas generales. Pero vamos a ver tres etapas que son sumamente importantes para cada uno de nosotros dentro de la iglesia local. La primera etapa es de observación y de aprendizaje. ¿Qué debo hacer yo en la iglesia? ¿Cuál es mi tarea? Mi primer tarea, si estamos comenzando una vida nueva o estamos a lo mejor hace tiempo ya en las cosas del Señor, pero es importante que en esta tarde fijemos pautas de qué debo hacer yo, cuál es mi función en la iglesia local. Mi primera función en la iglesia local es aprender. Si nosotros no aprendemos las cosas del Señor, no vamos a poder continuar las otras etapas, porque no vamos a conocer la voluntad del Señor en cada uno de nosotros. No vamos a saber qué hacer dentro de la iglesia. Vamos a venir, sí, pero vamos a venir como asistentes, vamos a venir como hermanos que somos, pero ¿cuál es mi tarea? ¿Y cuál es la voluntad del Señor para mí? ¿Cuál es la voluntad del Señor para mí? El Señor quiere que primero conozcamos y aprendamos de las cosas del Señor. Salmo, vamos a leer mucho hoy, así que les pido a todos la colaboración con todas las citas y que esto sea, que cada texto que nos va a hablar, porque es el Señor que nos va a hablar en esta tarde, ¿no? A través de mi palabra, pero más que todo son los textos bíblicos que nos deben quedar en nuestra mente y nuestro espíritu esta tarde, para poder saber que nosotros necesitamos aprender primero de las cosas del Señor. Salmo 32, 8. Salmo 32, 8. Dice así: te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar. Sobre ti fijaré mis ojos. Te haré entender. Son palabras a veces fuertes, y a su vez que son fuertes, son palabras llenas de amor, palabras llenas de consejo para cada uno de nosotros.
te haré entender y te enseñaré el camino que debes andar, por donde cada uno de nosotros debemos transitar. Y sobre ti fijaré mis ojos. Qué palabras, ¿no? Mire si somos importantes cada uno de nosotros para el Señor, que el Señor quiere decirnos, yo te voy a enseñar, te voy a hacer entender por dónde debes andar. Te voy a hacer entender cuál es tu caminar dentro de la iglesia. Cuál es tu transitar dentro de la iglesia. Y termina diciendo, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor Jesús a cada uno de nosotros nos tiene un grado de alta estima. Somos lo mejor. Porque si no estuviéramos nosotros en este mundo, ¿qué sería de las cosas del Señor? Nadie hablaría del Señor, no habría predicación del Evangelio, no se daría a conocer su voluntad, no se daría a conocer a un Cristo crucificado, no se daría a conocer del amor de Dios. Por eso digo, nosotros somos lo mejor que el Señor Jesús tiene aquí en esta tierra. Y cada uno de nosotros estamos viviendo lo que va a ser el estar juntamente con el Señor Jesús un día allá en los mismos cielos. Esto es una antesala, estamos en ese aprendizaje de lo que vamos a hacer después allá. ¿Cómo vamos a alabar allá? Va a ser totalmente distinto, no lo sabemos. Pero sí sabemos que vamos a estar frente a aquel que nos ama y nos amó y a aquel que se entregó por cada uno de nosotros. Yo fijaré, sobre ti fijaré mis ojos. El Señor Jesús tiene un propósito en cada uno de nosotros. Por eso fija sus ojos en cada uno de nosotros. Y tal vez muchos puedan pensar, yo soy un creyente, no conozco mucho, soy uno de los más bajos a lo mejor de la iglesia. Sobre ti, mi hermano, mi hermana, el Señor fija tus ojos. Para el Señor Jesús no hay categoría. Para el Señor Jesús no hay escalafón. Para el Señor Jesús no hay peldaño. Porque Él nos mira a cada uno de nosotros de la misma manera y nos ama de la misma manera. Sobre ti fijaré mis ojos. Sobre cada uno de nosotros. No importa el grado de conocimientos que tenemos. Pero el Señor Jesús fija sus ojos sobre cada uno de nosotros. Por eso tenemos ese compromiso delante del Señor de trabajar y aprender. Pero no podemos trabajar primero si no tenemos el conocimiento y si no tenemos el aprendizaje. Observación y aprendizaje. Dice así del estudio, su prioridad principal debería ser someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser hombre o mujer, para ser hombre o mujer que Dios quiere que usted sea. Lo leo de nuevo lentamente. Su prioridad principal debería ser someterse a la enseñanza de la palabra de Dios. Por eso estamos hablando de que lo primero que tenemos que hacer nosotros es aprender. Aprender. ¿Y cómo aprendemos nosotros? Leyendo. Ya vamos a ver varias citas bíblicas. Aprender de la palabra de Dios. Someterse a la enseñanza de la palabra de Dios para aprender a ser hombre o la mujer que Dios quiere que usted sea. Nosotros no somos lo que nosotros queremos, ni vamos a hacerlo. Vamos a hacer lo que Dios quiere que seamos cada uno de nosotros. No haciendo nuestra voluntad, sino la voluntad de nuestro Padre. De aquel que un día le hemos aceptado y lo hemos dejado entrar
en nuestra vida. Y ya no vivimos nosotros, mas vive Cristo en mí. O sea que ya no somos dueños de decir yo aprendo lo que quiero o hago en la iglesia como yo quiero o me manejo como yo quiero. No. Debemos someternos al aprendizaje de la palabra de Dios, sea mujer o sea hombre. Esto nos debe quedar bien en claro, porque el Señor nos habla a cada uno de nosotros con ese amor, con esa paciencia, con esa paz, con esa mano se acerca, nos abraza el Señor a cada uno de nosotros. Y cuánta paciencia nos tiene el Señor a cada uno de nosotros. Por eso nosotros debemos ser dóciles en la obra del Señor y en las cosas del Señor. Dóciles en la iglesia. No imponer nuestra voluntad, sino primero aprender la palabra de Dios. Y ahí vamos a conocer la voluntad de Dios que quiere para mi vida. Cada uno no diseña su propio destino dentro de la iglesia. No. Porque si no, esto sería un comité político. O sería una organización, pongámosle el título que queramos. Esto es la casa de Dios. Y Dios quiere de nosotros, cada uno, primero, una función. ¿Cuál es la primera función nuestra? Es aprender el aprendizaje de las cosas del Señor. De ahí deriva todo. ¿Qué pasa cuando van los chicos al primer grado? Los chicos empiezan con los palotes, empiezan con la suma y empiezan a aprender. Hasta que terminaron el 7º grado y saben leer, escribir, estudiar y muchas cosas más. Y si siguen estudiando, van a aprender cosas que después en la vida le van a ser útil para trabajar, para desarrollarse. Serán profesionales, no serán profesionales, lo que cada uno pueda estudiar y estudie, de acuerdo a la capacidad también. Pero todos tenemos la oportunidad de hacer aprendizaje. Nosotros como creyentes, lo mismo. ¿Por qué? Porque el Señor ha puesto algo en nosotros y somos importantes para el Señor. Nuestra vida está siendo vigilada por el Señor. Sobre ti pondré tus ojos. Hay alguien que pueda pensar distinto y decirle, Señor, yo no quiero aprender de las cosas del Señor. Yo quiero venir a la iglesia y compartir con los hermanos, y quiero venir el domingo, y quiero esto. Pero aparte de todo eso, el Señor nos demanda algo. El Señor nos demanda que no quedemos como empezamos, que vayamos aprendiendo cada día la palabra de Dios, cada día aprendiendo de las cosas de Dios. Si no, no vamos a ver qué es lo que tenemos que hacer y qué es lo que no tenemos que hacer, cómo tenemos que moverlo y cómo no tenemos que moverlo, a dónde tenemos que ir y a dónde no tenemos que ir, cómo relacionarnos con un hermano, con una hermana, con un saludo cariñoso en el Señor, que se entienda, porque así lo quiere el Señor. Porque de la misma forma que el Señor me ama a mí, yo también tengo que amar a mi hermano o a mi hermana. Tengo que empezar a aprender un montón de cosas en la vida. Por eso que la iglesia es importante. Somos los embajadores de Cristo aquí en este lugar. Ahora, ¿somos embajadores capacitados o somos embajadores medios pobres delante de la presencia del Señor? El Señor quiere que cada uno de nosotros seamos ricos espirituales, con conocimientos espirituales, aunque sean los mínimos. Y nunca vamos a terminar nuestra vida, miren lo que le voy a decir, nunca vamos a terminar nuestra vida aquí en este mundo conociendo toda la palabra de Dios. Nunca. Siempre que se habla la Biblia y uno tenga 30, 40, 50, 60, 70 años de creyente, siempre el Señor nos habla. Y nos habla cosas nuevas a través de su Espíritu. Por eso es que digo que la vida nuestra, para comenzar, debe ser una vida de aprendizaje. Hay muchos textos que nos hablan del aprendizaje.
ahí en este Salmo 32:8 yo apunté que en ese versículo hay estímulo y hay entendimiento. Hay estímulo y hay entendimiento. Son palabras del Señor. Yo pondré tus ojos. Lo está estimulando a cada uno de nosotros. Mirá que yo te voy a cuidar. Mirá que vos sos importante para mí. Mirá que vos me costaste mucho para mi vida. Mirá que yo di todo por vos. Mirá que yo te quiero más de lo que vos podés pensar, que yo te quiero y te amo. Eso que quede grabado en cada uno de nuestros corazones, en cada una de nuestras mentes. Dios quiere cada día más de nosotros. Y nosotros le debemos dar cada día más al Señor. Es algo recíproco. Nosotros es muy poco a veces lo que le damos al Señor. Siempre el Señor nos da más. Pero no estemos esperando que el Señor me dé algo para yo darle al Señor. Tiene que nacer. El Señor sabe nuestra necesidad, pero tiene que nacer de cada uno de nosotros. Lo que le vamos a ofrendar al Señor, lo que le vamos a dar, no en plata, sino con nuestra propia vida, en el conocimiento. ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor? Lindas preguntas. ¿Qué estoy haciendo yo para el Señor? Yo le voy a pedir voy a enunciar 5 textos y lo vamos a leer entre todos. El que lo encuentra primero lo lee. Filipenses 4:9, Primera Tesalonicenses 5:11, Proverbios 1:7, Salmo 25:4. Son todos textos que nos van a hablar acerca de esta función del aprendizaje en la vida de cada uno de nosotros. Observación y aprendizaje. El que encuentre primero cualquiera lo lee. Así, Filipenses 4:9. Lo que aprendiste y recibiste y oíste y viste en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Yo acá encuentro 2 palabras importantes en este versículo. Encuentro la palabra paz y encuentro la palabra escucha. Escucha no la vamos a ver ahí, pero lo que recibiste de mí, o sea, lo que recibiste, lo que escuchaste de mí. Léelo de nuevo, por favor, Gerardo. Sí. Lo que aprendiste y recibiste y lo oíste y viste en mí, esto hace, y el Dios de paz estará con vosotros. 4 cosas importantes. Hasta lo que vimos del Señor, lo que recibimos, lo que oímos, lo que aprendimos. 4 cosas importantes. Y dice, y el Dios de paz estará con nosotros. Muy bien. ¿Qué estamos aprendiendo? Todo lo que aprendemos lo tenemos que volcar, lo tenemos que vivir, lo tenemos que gozar, lo tenemos que disfrutar. Pero todo lo que aprendiste de mí, dice. No lo que aprendimos afuera. Todo lo que aprendemos de la palabra del Señor, de esta palabra santa, que es la que llena, conforta nuestro corazón, nuestra mente y nuestro espíritu. Nos habla de la escucha, nos está hablando del aprendizaje. Y la paz, vamos a tener paz si hacemos eso. Nuestra vida va a cambiar. Vamos a estar predispuestos para muchas cosas de las cuales a lo mejor en este momento no estamos predispuestos. Y no solamente el trabajo de la predisposición está acá en este recinto, en esta iglesia, sino que el trabajo también está afuera. Afuera de estas 4 paredes y el techo, de esta casa de Dios. Está también en el mundo. Otro texto que haya encontrado. Proverbios 1:7. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. Amonestaciones de la sabiduría. Bien. Acá encontramos 2 cosas. Temor y sabiduría. ¿Cómo vamos y cómo nosotros nos presentamos cuando empezamos a aprender? Con temor, no con miedo. Con temor, que significa reverencia,
de las cosas del Señor. Así la tenemos que aprender, con reverencia. Está hablando de temor, pero no es temor de miedo, sino de saber dirigirnos a quién nos estamos dirigiendo y quién se dirige a cada uno de nosotros. Cada vez que abrimos la palabra del Señor, la abrimos con temor al Señor, porque Él merece nuestra reverencia, merece nuestro reconocimiento y merece también que cada uno de nosotros lo hagamos con sinceridad en la presencia del Señor. Acá encontré dos, temor y sabiduría. ¿Qué nos va a dar a nosotros la sabiduría? ¿Quién nos da a nosotros la sabiduría? El leer la palabra de Dios, el aprender la palabra de Dios. Si no aprendemos la palabra de Dios, nunca vamos a ser sabios. Si no leemos la palabra de Dios, la sabiduría va a ser muy pobre en cada uno de nosotros. Porque la sabiduría es el temor al Señor también. Y eso forma parte de la enseñanza y del aprendizaje de que nosotros tenemos que aprender la palabra del Señor en cada una de nuestras vidas y diariamente. No solamente leer la palabra del Señor cuando uno tiene un tiempo o cuando uno me acuerdo. Cuando nosotros empezamos y empecemos a aprender la palabra del Señor con temor y con sabiduría, solo el Espíritu Santo nos va a guiar a todos los días a decir, Señor, yo necesito de este agua para mi cuerpo, necesito alimentarme de las cosas tuyas, necesito alimentarme, necesito aprender la palabra del Señor, para que cuando llegue tal o cual circunstancia, sepa cómo obrar yo, sepa qué decir y sepa qué hacer, sepa responder. Y ninguno me diga cosas que yo me quede ahí en la nebulosa sin poder responder, porque no las sé. Eso no nos debe pasar, hermano. Siempre hay un mínimo, hay un piso en las cosas del Señor que el creyente debe conocer y debe aprender. Por eso estamos en este primer punto del aprendizaje. Otro versículo más. Salmo 25. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Ahí, versículo 4. Ahí yo apunté, léelo de nuevo, Rosa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos, enséñame tus sendas. Yo ahí anoté la palabra vida. ¿Qué nos da esto a nosotros? ¿Qué alimenta? Muéstrame tu camino, enséñame. Nos llena nuestra vida de esos caminos perfectos que el Señor quiere mostrarnos. El salmista está hablando de que muéstrame el camino, enséñame por dónde debo andar. Es lo mismo que nosotros tenemos que decirle al Señor, Señor, muéstrame el camino, enséñame. ¿Y cómo lo va a enseñar el Señor? ¿Cómo nos va a responder el Señor? Con su palabra, aprendiendo su palabra. Acá está toda la enseñanza que cada uno de nosotros debemos tener. Falta un Primera Tesalonicense, no sé si alguno lo encontró. 5:11. 5:11. Bien. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Bien. Acá yo apunté estímulo y vecino. Estímulo y vecino. Vecino no está hablando de uno con otro. Léelo de nuevo, por favor. Por lo cual, animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Estímulo. Animaos unos a otros. Edificaos unos a otros. Nos está impulsando, nos está estimulando a que nos edifiquemos unos a otros, a que nos ayudemos unos a otros, a que colaboremos uno con otro. ¿Con quién? Con nuestro vecino. ¿Quién es nuestro vecino? Mi hermano, mi hermana. Miremos si textos aplicados al aprendizaje de las Sagradas Escrituras nos muestran a cada uno de nosotros cómo debemos de aprender la palabra del Señor primero. Nos estimula, nos ayuda. Somos conscientes de que muchas veces estamos lejos de esto, pero si hemos leído
y estamos desviados, vamos a volver al camino correcto. Ahora, si estamos desviados y no hemos leído, no hemos aprendido, y vamos a seguir por ese camino. Porque no hay otro camino que no haya impactado y que nosotros hayamos aprendido. Colosenses 3:16, Proverbios 3:11 y 12. Proverbios 4:11, Salmo 25:5. Son todos versículos que nos hablan y relacionados con lo que cada uno de nosotros debemos aprender primeramente, en el aprendizaje, en el sometimiento a las cosas del Señor. El que encontró alguno, lo lee. Colosenses 3:16. Colosenses 3:16. La palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros. Enseñaos y exhortaos unos a otros con toda sabiduría. Cantad con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos, himnos y cánticos espirituales. Bien, este texto nos habla de dos cosas. Nos habla de la palabra de Dios y nos habla también de la adoración a Dios. Dos cosas. Palabra de Dios, aprendámosla. Y después, ¿qué vamos a hacer? Vamos a exponer nosotros en alabanza, en adoración, lo que sentimos adentro. Pero no podemos alabar al Señor si no sentimos nada. Porque nada tenemos para darle. Si no aprendemos la palabra del Señor, poco le vamos a poder dar al Señor. Por eso yo digo siempre, no hay servicio sin adoración. Porque el servicio es un proceso, se desprende de la adoración al Señor. Si yo adoro al Señor, alabo al Señor, voy a tener deseo de servirle al Señor. No lo hagamos muy larga. Proverbios 3:11 y 12. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues de su corrección. Porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien quiere. Tres cosas importantes: amor, padre y castigo. Lo resumo ese texto en esas tres cosas: amor, padre y castigo. Debemos a veces soportar lo que el Señor Jesús nos quiere decir y nos quiere disciplinar a cada uno de nosotros. Eso tenemos que aprenderlo. Está dentro de lo básico del Evangelio y del conocimiento de la palabra de Dios. Porque muchas veces, si no leemos, y a veces el Señor nos tiene que reprender, nos tiene que hablar a veces un poquito fuerte, y el Señor dice: yo te castigo, entre comillas, porque te amo. Y debemos aceptar ese castigo, entre comillas, de parte del Padre. Así como un hijo es reprendido por el padre, cuando los chicos no se portan bien, a veces hay que retarlo, a veces hay que llamarle la atención, a veces hay que un tironcito de oreja. Cada padre sabrá, cada madre sabrá, cómo ha sido, qué ha hecho. Yo me acuerdo lo mío, y no lo voy a decir, pero el padre que ama a un hijo castiga, y así dice el Padre también, porque yo te amo, porque yo no quiero que vos te descarriles, porque yo no quiero que vos te desvíes, porque yo quiero que vos estés conmigo todos los días. Y ahí viene la típica frase que dicen los padres: eso me va a doler más a mí que a otro. Y bueno, claro, cuando un padre castiga al hijo duele, pero sabemos que lo hacemos para bien de él, para que él corrija y no vuelva a cometerlo. Tampoco tenemos que ser drásticos. Amor, padre y castigo. Cosas que nosotros tenemos que saber del aprendizaje de la palabra de Dios. Sigamos Proverbios 4:11. Porque el camino de la sabiduría te he caminado, y por las veredas derechas te he hecho andar. Cuando anduvieres no se estrecharán tus pasos, y si cogieres no tropezarás. Sabiduría y justicia. Sabiduría y justicia. Dios quiere lo mejor para cada uno de nosotros, para que el día de mañana
no tropecemos, para que el día de mañana no caigamos, para que el día de mañana no seamos derrotados. Por eso tenemos que leer y aprender la palabra del Señor, para que cuando nos pase cosas, sepamos cómo enfrentarlas, tengamos la suficiente sabiduría en cada uno de nosotros también para aceptar nuestros errores también. Ya terminamos, 2 versículos más. Salmo 25, 5 y Mateo 11, 29 y 30. Salmo, encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación, en ti he esperado todo el día. ¿Palabra de quién? ¿Del rey? David. ¿Por qué no pueden ser palabras nuestras también esto que decía el rey David cuando clamaba al Señor? Encuentro 3 cosas: verdad, esperanza y salvación. Encuentro la verdad en Cristo Jesús. Encuentro mi esperanza en Él, porque Él lo dice. Y encuentro la salvación que Él nos dio a cada uno de nosotros. Y vamos con el último versículo y terminamos. Mateo 11, 29 y 30. Nos habla este versículo de la humildad y del descanso. Descanso y humildad. ¿Quién lo lee? Mateo 11, 29 y 30. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Un versículo que lo sabemos de memoria, ¿no? Que lo hemos escuchado muchas veces. Nos habla de humildad y de descanso. Palabra del Señor Jesús. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso. Vamos a saciarnos de esa paz también que trae el descanso. El descanso trae paz. Cuando nosotros descansamos en algo, que tenemos un problema, y ese problema lo hemos resuelto, y ese problema le damos gracias al Señor porque el Señor nos ayudó, descansamos ya, nos sacamos ese peso de cada uno de nosotros y encontramos el descanso. El descanso lo vamos a encontrar en la persona del Señor Jesús. Por eso todos nuestros problemas, todas nuestras cuitas que tenemos, todo nuestro pesar que tenemos, llevémoslo delante de la presencia del Señor. Cosas que tenemos que aprender primero. Después hay 2 puntos más que ya en otra oportunidad, si Dios quiere, lo veremos. Pero que cada texto leído en esta tarde, cada cosa que el Señor nos ha hablado a través de su palabra, la podamos, como quien dice, saborear en nuestra boca y deleitarnos con eso. Y si hay algo que todavía en nuestro corazón, nuestro espíritu, nuestra mente, estamos flojos, estamos flacos en eso, pidámosle al Señor que nos ayude, que nos bendiga, que nos dé ese despertar a lo que nosotros tenemos que hacer. Él está esperando. Él nos está esperando con los brazos abiertos, a cada uno, a cada hijo, para todo, para todo. Él es el sostén de nuestra vida. ¿A quién acudimos? ¿Acudimos a un vecino nosotros? ¿Acudimos a un familiar? ¿A quién acudimos? ¿A una eminencia? Acudimos a nuestro Padre Celestial, a nuestro buen Salvador. Él es el único que puede ayudarnos, que puede sacarnos, que puede alimentarnos espiritualmente, que puede darnos lo mejor para cada uno de nosotros. Que estos textos leídos y este comentario en esta tarde sean de bendición para cada uno de nosotros, para que sepamos que lo que primero tenemos que hacer cada uno de nosotros es aprender como primer paso las cosas del Señor. Tenemos que aprender de su palabra, interiorizarnos y hacernos ecos de lo que su palabra nos quiere decir a cada uno de nosotros, para que cuando hablemos, cuando conversemos, sepamos muchas veces qué decir, que tengamos el suficiente conocimiento. Estos textos, pongámosle 1000 textos más, 2000 textos más, hay un montón, está lleno de textos que nos van a hablar del aprendizaje del Señor, el aprendizaje de su palabra. Que el Señor nos bendiga
en esta tarde y verdaderamente que el Espíritu obre en cada uno de nosotros en bendición. Bueno, hermanos,